Un saludo muy cordial a todos ustedes, queridos amigos que nos observan por estas redes sociales. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. En la iglesia se nos metió una manera de predicar y un lenguaje que nos asombra a todos aquellos que conocemos el lenguaje y la manera de hablar de la iglesia. El lenguaje que se nos metió ahora en nuestro medio, en nuestro mundo católico, es el lenguaje de lo políticamente correcto. Es decir, di las cosas para que nadie se moleste, se incomode, para que todo el mundo se sienta bien, tranquilo y así todo el mundo va a estar bien contigo, no te vas a meter en problemas, vas a ser un sacerdote, un predicador o un laico estupendo, maravilloso, todo el mundo te va a dar palmaditas en el hombro, te van a hacer likes. Entonces di las cosas con mucha política, con mucha diplomacia. Ese lenguaje se nos metió en la iglesia. Por ejemplo, ya no se dice aborto, es decir, muerte a niños en el vientre de la madre, ya no se dice así, no diga así, no, diga interrupción voluntaria del embarazo. Eso suena de maravilla, no suena como tan duro, no, aborto, muerte a niños en el vientre materno. Otro, situaciones irregulares. ¿Qué es eso? Fornicación y adulterio. Pero no, por favor, no. Eso suena muy áspero en el día de hoy que somos tan educados. Es mejor que digas situaciones irregulares. ¿Y eso qué es? ¿Qué es una situación irregular? ¿Me pueden explicar qué es una situación irregular? A las cosas hay que decirles por el nombre. Eutanasia, ¿no? Muerte a viejitos que estorban. Pero no, ¿cómo va a decir eso? No, por favor, eutanasia suena mucho mejor. Y la gente no se da cuenta de eso. Nuestro Señor Jesucristo en su palabra dice que hay que decir sí, a lo que hay que decir sí, sí, y a lo que no, no. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Hay que hablar con la verdad. Y no podemos entonces utilizar un lenguaje tan sinuoso porque nos va a afectar, porque estamos ya montados en la mentira, porque ya la iglesia está prácticamente nadando en la mundanidad y no se trata de eso. Eso me recuerda a aquel episodio del libro del Génesis cuando el Señor Dios Yahvé le dijo a esta primera pareja: pueden comer de todos los árboles del jardín menos de del árbol de la sabiduría del bien y el mal. De todos sí, menos de este. Llegó la serpiente y ¿qué dijo? ¿Es cierto que no pueden comer de los árboles del jardín? Eso no fue lo que dijo Dios Yahvé. Pueden comer de todos. Y la serpiente dijo, es verdad que el Señor dijo que no pueden comer de los árboles del jardín. Le cambió el lenguaje. Entonces nosotros tenemos que poner atención a la palabra del Señor, no a la palabra del mundo, sino a la palabra del Señor, que es la que está cargada de sabiduría, cargada de amor, cargada de fuerza y de poder, porque es la palabra de Dios. Pues bien, siguiendo entonces con este diálogo sobre ese lenguaje que se nos metió en la iglesia, también se ha metido obviamente en las predicaciones, y de manera particular en las predicaciones para los jóvenes, ¿no? Entonces hoy se le dice al joven cosas como esta: tú lo puedes lograr, no te dejes vencer por la tentación de la indiferencia, ve y sirve a la otra persona y míralo como un ser, como una persona que tiene toda la dignidad, ayúdalo. Entonces uno dice, pues esas palabras están bien, sí, están bien, claro que sí, pero esas palabras también se pueden decir en una empresa, en un grupo de negocios, para que el trabajo y el desempeño ejecutivo o las ventas que se están programando, pues lleguen a un buen fin. Al joven hay que decirle cosas más centradas en Cristo. Pero claro, como se trata de empantanar la palabra del Señor, y entonces se oscurece la palabra del Señor. El Señor dice en su palabra, vayan por todo el mundo
¿no? Y hagan discípulos míos a todas las naciones, enseñándoles a cumplir lo que yo les enseñé. Es decir, que el Señor mandó a una cosa muy especial, a hacer discípulos a todas las naciones, pero enseñando lo que Él había enseñado, no enseñando lo que otros están enseñando por ahí. ¿Y qué es lo que el Señor enseñó? Por ejemplo, al joven hay que decirle, mira, si tú en realidad no quieres ser vencido por la tentación de la indiferencia, ¿cómo vas a lograr eso? ¿Cómo no vas a ser vencido por la tentación de la indiferencia si no tienes a Cristo Jesús? ¿De dónde vas a sacar la fuerza para no ser tentado por la indiferencia? ¿Cómo vas a lograr mirar al otro como persona humana en toda su dignidad? ¿Cómo lo vas a poder hacer? ¿Por tus propios esfuerzos? ¿Por tu propia inteligencia? ¿No te das cuenta que eres joven y eres inexperto? ¿De qué mano te tienes que agarrar para que puedas no ser tentado por la indiferencia? Para que puedas servir al otro. ¿De quién? Pues de Cristo Jesús. El Señor en su palabra dice que Él es el árbol de la uva y que nosotros somos los sarmientos. Es decir, las ramas que estamos pegados a ese tronco, y que si esas ramas se desprenden, no pueden arrojar frutos. Y un joven está llamado a arrojar frutos, pero el joven tiene que estar adherido ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Cuándo se le está diciendo eso al joven? Hoy en esos discursos tan multitudinarios, por personas tan encumbradas dentro de la Iglesia Católica, que lanzan un discurso demagógico, ¿no? Y que no dicen nada de Cristo Jesús. No se ve por ningún lado la acción de Cristo Jesús. Vayan adelante, lo pueden hacer, tengan esperanza, y un montón de palabras que parecen que se estuviera trabajando la neurolingüística. Al joven hay que hablarle que existe Cristo Jesús y que los ama. Y ese Cristo Jesús nos manda y los manda a ellos a evangelizar. Y Cristo Jesús les dice, carguen la cruz, porque van a tener muchos conflictos en esa evangelización. Porque ustedes no son una ONG de ayuda, ¿no? Y de aspectos de orden, de auspicio y hospitalario, no. Ustedes, además de servir con elementos materiales al pobre, también tienen que darle una palabra. ¿Por qué? Porque la misma palabra del Señor dice que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces yo que saco que unos jóvenes darles un montón de cobijas y un montón de elementos de aseo, un montón de elementos para la salud o juguetes para que lleven a los pobres por allá lejos, ¿no? Si simplemente se van a encontrar y ahí se van a quedar. Eso no fue lo que mandó decir nuestro Jesucristo. Nuestro Jesucristo dijo, vayan y hacer discípulos, y para hacer discípulos hay que hablar. Y este joven, para que pueda hablar, tiene que tener la fuerza del Espíritu Santo. La Sagrada Escritura nos enseña que el Señor no nos dio un espíritu de cobardía, sino de amor y de buen juicio. De amor, de fortaleza y de buen juicio. ¿Y cómo un joven puede lograr tener amor, fortaleza y buen juicio sin Cristo Jesús? No se puede. Porque si no se le habla de Cristo Jesús al joven, el joven va a pensar que es Él el que tiene las fuerzas, que es de Él que sale la esperanza, que es de Él que sale la no tentación o el manejo de la tentación. No. El que quiera seguir a Cristo Jesús tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Y para poder hacer eso hay que estar adherido al Maestro, no a unas palabras que son más bien o suenan más bien a un discurso de un político en una campaña presidencial. Ustedes pueden, vamos a lograrlo, lleguen a la meta, tendrán un premio al final de mes. Son los mejores, adelante, no se dejen vencer. ¿Dónde está Cristo Jesús ahí? ¿Por qué se quiere esconder a Cristo Jesús? ¿Qué es lo que está pasando con Cristo Jesús? ¿Por qué se esconde la cruz, la sangre, la persecución, la redención, el sacrificio, la Eucaristía, la confesión para el joven? ¿Por qué se le quiere esconder eso al joven? Ese lenguaje hay que cambiarlo. Y tenemos que estar muy adheridos a la palabra del Señor para que el joven, que es el futuro de esta iglesia, sepa que tiene que caminar con Cristo Jesús y que la fuerza no sale de Él, sino que la fuerza sale de Cristo Jesús, porque Cristo habita en Él.
Porque si el joven no tiene a Cristo Jesús en su corazón, pasado mañana se derrumba. Pero si llega a Cristo Jesús, se va a sostener. Espero que estas sencillas consideraciones le hayan servido para su vida de fe. Nos vemos en otra oportunidad dialogando con el Padre Raúl Sánchez.